Ulises Cósmicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con este episodio 20. Les tengo buenas y malas noticias, ahorita se las comunico. Déjenme ver algo. Tenemos puntos. No quisiera. A ver si esto ayuda para que podamos saltar al otro lado. A tarpaulin cloak is still caught on the railing. No one has claimed it for their own. Parece que sí. Perfecto. As you leap in the air, Matrix. a chilly breeze engulfs you, sharpening your senses. Cerrar los ojos. Dejar que tus sentidos asimilen el mundo. Ankles tingling from the tension, blood roaring in your ears. You are ready for your rendezvous with the concrete pavement below. He's so on the money, Bratan! Just imagine yourself dual-wielding a bottle and a flaming cigarette whilst airborne! Excelente. Continuar tu trayectoria a través del aire salir. As the concrete floor welcomes you, you realize it's been a while since you felt so alive. Alert, capable. Must be the adrenaline. Pues es bueno hacer ejercicio. I knew you could do it. My climbing down might not have been as disco as your jump, but at least we can explore the harbor now. With your feet firmly planted on the concrete, the noise of the harbor rushes back in. Y puedo agarrar ya mi capa. Excelente. Y lo que les decía, este es el episodio 20. La noticia es buena es que sí. Obviamente este juego me encanta y voy a seguir haciendo... Voy a seguir haciendo el gameplay, pero la noticia mala es que del episodio anterior justo terminé de grabar y me di cuenta que me salió un error y el video está corrompido. Entonces estoy haciendo todo lo posible para ver cómo recuperarlo, pero en caso de que no lo recuperemos, lo más importante que hice en el episodio anterior fue hablar con otro conductor para preguntarle sobre las drogas. De hecho era un conductor racista, si era conocido. Bueno, ahorita me vuelvo a meter. Bueno, era un conductor racista y nos dio un poco de... Nos mandó a hablar con un cuate que vende ropa, si no al rato les enseño. Y hablamos con ese cuate y él dice que lo más importante, nos intentó vender cosas, según muy carismático. Obviamente lo estaba succionando para que le compramos. Ay, se te ve bien eso, ay, está bien chido esto. Pero su ropa no es de muy buena calidad, ¿no? Tiene como pants y lentes. Y él nos acabó diciendo que él no está metido en lo de las drogas, pero sabe que hay una chica que es de mal agüero, que al parecer creo que no es camionera, y que aparte ella creo que es la que maneja las drogas, entonces debe ser a lo mejor la octava chica Hardy tal vez, y que es mujer. Esa es la información más importante que nos dio. Como les dije, voy a intentar ver si puedo recuperar ese video, porque no sé, es la primera vez que se me corrompe un archivo de video como tal. He estado intentando recuperarlo, pero bueno. Espero el super mega resumen comprimido zip les haya ayudado. Digo, eso fue lo más importante que se hizo. Obviamente había muchos diálogos, pero eso es lo más importante a destacar. Y aparte de ese cuate conseguí 10 reales. Le dije, ¿me da dinero? Y me dio el dinero, entonces todo bien, pero sí. Voy a ver si puedo recuperar ese audio. Ok, ¿y esta que nos da? Abstracción. ¿Y esta que nos da? No, mejor esta. Es un poco curioso, pero... Abstracción. Sugestión. Bueno, ya, hay que ponerlo un poco más serio, ¿no? No se ve de todo serio, pero... ustedes me entienden. Reacción, retórica. Esta es enciclopedia. Los lentes le quitan uno de autoridad, es lo único malo, pero le dan lógica. Curiosamente se ve un poco mejor con sus sacos. Solo un poco. Hoy se ve del nabo.
Por ahora dejémoslo así. Por un momento, a ver qué tal. Soy un poco marciano, lo sé, pero bueno. Sigamos. Está recogiendo agua de lluvia. Espera. Enorme maquinaria por doquier. Ahora en calma. ¿Qué es esto? Ah, una botella. Genial. Botella. 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 Muchas botellas. Qué bueno. 3 paquetes de cigarrillos en colillas. Botella. No es lo que quería hacer. Botella. Genial. Numerosas botellas vacías de Comodoro Rojo y Potent Pilsner. Numerous empty wine bottles glisten in the rain. Someone partied really, really hard here. Fui yo. Well, yes, I think we can say with relative confidence that it was you. Debía estar de avanzadilla en el Yes, puerto. this looks pretty advanced, all right. For now, let's just move on. Bueno. Yo feliz porque eso, todo lo que agarramos tal vez sea como un real. Sí, así de poquito. This is the night watchman's booth. The name on the door reads, René Arnaud. Ah, René, el viejito que, si recuerdan, le ponemos su bowle, su boneles. Así que aquí es donde trabaja René. Voy a echar un vistazo. If you must. But please hurry. We are pretty easy to spot up here. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. There's a framed photograph on the table. Tomar la It's fotografía. a black and white photo of a young couple out in a street fair. The man, René, is dressed in a Royal Carabinieri uniform. The girl is young and very pretty. She is smiling playfully at the camera. René looks like he's about to smile. This photo must be tied to some good memories. Why did you take that picture of René? Voy a preguntarle por ella. You're really interested in that old soldier. Not sure I understand your fascination, but sure, as long as it doesn't take up a whole lot of time. Siempre es bueno saber algo de todos. ¿No hay nada más? This is the night. No. Bueno, y antes de proseguir, porque si se dan cuenta nos podemos bajar por acá, por allá. Vamos a meternos en esa puertecita, en esta de acá. A ver, creo que puedo desbloquear del otro lado. Vamos a ver qué hay aquí adentro. A ver. La radio emite extraños zumbidos. Un libro, al parecer. Se han dejado la máquina de café encendida. El oscuro líquido de la taza casi parece sintiente. Es un mueble archivador de toda la vida. Los cajones están cerrados con llave. Una máquina de escribir modelo Dewu. El nombre figura en la parte posterior. Folletos. En la parte superior pone cada trabajador igual miembro de la junta. En la parte inferior el logotipo del sindicato y un eslogan: exige democracia. A ver qué más hay aquí. Otra postal. No sé por qué puedo tomar postales, pero bueno. Oh, magnesio. Genial. Unos lentes. Ahorita los ponemos. Vamos, Kim. On second glance, someone has forgotten to properly close one of the drawers. It's unfortunate for the union to just leave their paperwork lying around like this. Entiendo, Kim. Sí, qué Let's see lástima. what's inside, he thinks. Abrir el The archivador. drawer opens smoothly. Inside is a well-organized selection of brown folders. Buscar en las Hundreds carpetas. of documents containing logistical data. 2 kinds of transactions stand out. Materials coming into Revachol from the outside world, from Muindi, Grad, Mundi. and even Ilmara, and the same materials being handed over to companies inside Revachol.
Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. Algo It's interesante. hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try to focus, but the lines are getting blurry. Obligarte a concentrarte en los archivos. Whatever's hidden here is hidden well. Concentration isn't enough. Only a trained accountant with a background in logistics would be able to really make sense of it. However, there is a little handwritten note stuck on the side of the Revisar la drawer. nota. Ok, revisar la It nota. appears to be a to-do list written in large, uneven capital letters. Remember, Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, water Everard's plants, sweep office floor, more banners. Un listado de All actividades. supongo. items on the list have been crossed out and the note itself is crumpled. Mirar al teniente. Mira, Kim, una lista de tareas para... ¿qué hacer para Ebrard? Everard Clare, probably. The head of the Debarders Union. One of his aides must have left it. Nothing incriminating here. The special borscht seems a bit odd in the list. Echarle otro vistazo a la Remember, nota. Leo, Everard, all items on the list, the drawer Cerrar el sides. archivador. Que por cierto tenemos lentes nuevos. Vas a ponérselos a ver qué nos da. Visión espacial 1, teatralidad -1. Más lógica, menos. Ok, vamos a dejarle estos lentes, no están mal. Se ven así groovies. No sé si lo alcanzan a ver, se ve interesante. Como una mezcla de cyborg con vagabundo y policía. Es una hermosa combinación de este hombre hermoso palurdo. Y nomás, qué hermoso. Como Silverio, maldito espécimen humano. Bueno. Ah, miren, aquí hay algo. An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, "Tokens unavailable due to strike. Use change." 10 centavos. Ah, me voy a llevar uno. The machine swallows your coin and seems to be waiting for your next move. Dejar que tu memoria muscular marque un número al azar. A ver. It's unclear whether you actually have muscle memory. Right now, your finger is just drawing vaguely occult patterns in the air. Patrones útiles. Undoubtedly, no. A lo mejor vuelvo a Sure, probar más tarde. why not? Bueno, no se pudo. A veces así sucede. Ya creo que no hay nada más que podamos ver aquí antes de que se den cuenta que anduvimos hurgando por acá. Creo que no. Por lo que veo, pues no, nada más esto. Esto es para regresar. Esto es lo que hicimos, que fallamos. El cajón. Y ya. La puerta está cerrada. No se puede abrir desde este lado sin una tarjeta. Parece que no hay más remedio que hablar con el líder del sindicato. Tal vez la tarjeta es esta de acá. Pero bueno, vamos. Nos iremos primero por acá. La cubierta tiene impresos unos pinos blancos. Parece un bosque nevado. No sé si nos han visto. ¿Esto por qué será? ¿Será buena idea presionar? A rusting control panel with several knobs. 2 buttons marked Marsh and Arret are faded with use. It seems to control the large crane above. A container is attached. Marsh. On. No. Yo creo que más adelante, güey, que si no voy a hacer una jalada. Creo que es para bajar ese contenedor de ahí. Vientos. Joder, más de dinero. Distingues la desgastada serigrafía industrial en la plataforma Kevalsund. En Ardan, Kevalsund significa fiordo de la mañana. Un fiordo. Buscar qué es eso. ¿Es un insulto o es una...? No sé.
Pues vamos a mover esa cosa. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Lo tiraré, se descompondrá. ¿Qué? A rustic marsh. On, with a loud Usar grind, marsh. the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. Ok. ¿Fue bueno? Supongo que sí. Y luego presiono Aret. Ajá. And, with a surprisingly quiet thunk, the crane places the container down. This crane was built with a purpose, which has now been fulfilled. To move Mover. this container. Who ¿Qué hay can en su say? interior? All you know is, it's special. I can't see how that was worth the wreckers, except for seeing the crane in action, which I admit was ¿Y Aret qué satisfying. será? Bueno, ahorita vemos. Falta que Aret sea soldado. Y la acabemos por fregar. Before you stands a cargo container, just one of many in the yard. Teniente, este container es importante. Is this like your thing with that wall again? No, es algo distinto. No quiero pintarlo. Me siento atraído. There a are él. a million containers here. Why are you fixating on this one? Puede que haya contrabando. Inspeccionar el There may container. very well be, but we are not here to look for that. We are not here to interact with containers. We are here to interview the union boss. Llamar a No la puerta. reply. No. Abrir You la puerta. attempt to turn the handle, to no avail. The doors seem to be mechanically locked. To your left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. Nada más que hacer por aquí. Me pregunto. Para esto lo voy a guardar para ver si no. Lo que hago no va a ser muy catastrófico. No voy a matar a alguien o explotar algo. Si le pongo a red al recipiente. Vamos. No, acá está. A rust in control. The Pulsar crane does arranque. not return to its original position. Ah, no pasa nada. Y según eso necesitamos retórica. Déjame ver si tenemos ropa que nos dé retórica. O nos quite. Compostura, sugestión, bla bla bla. Retórica, sí nos está quitando la gorrita. Visión espacial, bla 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 bla. Ok. ¿Autoridad qué? Ok. Entonces me pongo esta. Retórica nos da aquí. Teatralidad, bla bla bla. Lógica. Ok, sugestión. Bueno, se ve un poco mejor, he de admitir. Igual otro guardado rápido. Vamos a intentar abrirlo y si no nos vamos. You're back before the cargo container. It's drawn. Why are you even trying to open? A ver una vez más. A lo mejor no debería hacer tanto esto, pero me da curiosidad ver qué hay ahí adentro. O valdrá la pena, o mejor me esperaré y subiré el punto de retórica. Es que no tengo más ropa que suba retórica. You're back before the cargo container. Despite the dirt that surrounds Ahí está. and trails you, a beacon of light emerges from deep within you. Hola, ¿hay alguien The ahí? door stands silent. Satisfied, detective? ¿Y ya? Try again. Si hay alguien ahí, me gustaría hablar con usted. Just like that, you hear a click, then a rattle. Some mechanism unlocks itself. Ahoy! Come on in! You can't be serious. No sé si fue bueno lo que hice, pero a ver, vamos a aventarnos. Ok. ¿Qué es esto? The man stands at the far end of the shipping container. It's hard to say anything more about him. You cannot make out any of his details,
but you do feel the overwhelming presence of Captain. The feeling causes all the hairs on your body to stand at attention, like soldiers preparing for review. Entrecerrar los Something's ojos. amiss. The light beams bend around his face and scatter in 1,000 directions. It seems the laws of physics do not apply here. They are suspended, distorted, and echo. Trying to visualize the physics at play is liable to give you an aneurysm. Don't think about it too hard. In the general stillness, only your tongue moves, flickering as you utter. ¿Qué está pasando aquí? Welcome. Not too much actually. Just pleasantly surprised to have company today. You can't hear him exactly, yet you're able to understand every word he says. It is very strange. An overwhelming hum covers everything. Now, what can I do for you, gentlemen? Deberíamos retomar nuestra investigación. Gracias Why por su go so atención. soon? I feel with so much more. ¿Ya vieron? Donde dice dinero, tengo 16 y si me acerco... $16 reales. Ahí tengo como 2 millones. Qué extraño. Ok. ¿Será porque es rico? Welcome back, gentlemen. What can I do? Who ¿Quién am eres? I? Oh, I haven't been asked that question for such a long time. I don't meet a lot of people outside my circle these days. Anyhow, my name is Rustam Theodore, investor, license holder, and extremely high net worth individual. And you are? Mr. Diodor, I am Lieutenant Kim Kitsuragi of the RCM, and this is my partner. Soy un inspector alcohólico. Pleasure to meet you. Though I'm sorry to hear that a good public servant like yourself is enrolled to the drink. A man can't serve two masters in my experience. ¿Cómo te hiciste Oh tan rico? Lord, not this again. ¿Qué Oh, sucede aquí? nothing. It's just that we've got this murder to solve, and yet you go around asking everyone about money. And every time I ask, are you sure this is related to the case, you say, sure, Kim, I think it is. Pues sí, Kim, es And importante. yet, it never seems to get us ¿Me any pasas sus closer tips? to solving the case. It's quite alright. I'm used to the question by now. To be blunt, I inherited my fortune from my grandmother, who herself was an extremely high net worth individual back in Grad. All I did was take her fortune and invest it prudently. Believe it or not, it takes more than a bit of skill not to blow a vast fortune on sailing boats, bad choices, and unsupervised state policy. ¿Y qué se siente el poseer un patrimonio capital glorioso? I gotta tell you, at first, being rich is a lot of work. You've got to work hard because everything's so darn expensive. You know, prices increase exponentially at this income level. But then, once you've reached my position, it's nearly impossible for me not to make money. My assets are so diversified that I'm bound to come out ahead no matter what. Some of my lower net worth friends say to me, but doesn't that take all the fun out of it? And I tell them, not really.
Está muy... Está muy bien que te hayas ganado la vida tan estupendamente. Pero ¿no crees que le debes parte de tu fortuna al resto de la sociedad? Sure, and they benefit when I buy things to stimulate the economy. Do you know how many jobs it takes to build and maintain a racing yacht? Dozens, at least. Of course, in the future, it'll all be automated. But my point is this. Every man gets what he earns. It's the height of tyranny to take that from him. Vaya, tener un patrimonio capital glorioso debe ser una pasada. It is truly. It's almost entirely carefree. It really leaves you time to better yourself spiritually. Hey! All this talk about money has made you lose the thread. What is going on with the light in this place? That's what you Sí, ya need voy, to ya voy. ask him about. Eres un poquito What do you extraño. mean? No sé cómo expresarlo, se te ve raro, diferente. Are you talking about my chin? No, es que ni siquiera puedo verte. Parece que le pasa algo raro a la luz. Oh, that's what you mean. Yes, I've heard of this effect, though I've never witnessed it myself, of course. It has something to do with our Weiss-Wiesemann coefficient. Sabio. The Weiss-Wiesemann coefficient is a ratio designed to reflect the difference in net worth between individuals. When the coefficient is close to 1, or 100%, it means one person possesses all the net worth. Among that group of individuals, it's been observed that when the Weiss-Wiesemann coefficient reaches about 0.96 or so, the laws of physics begin to bend around the high net worth individual. Me está diciendo que está tan... A ver, ¿cuál es The nuestro coeficiente? Weiss-Wiesemann coefficient for you and this individual, 0.9998, repeating. That's not good for you. ¿Me estás diciendo que estás tan forrado o tienes tanto dinero que la luz se refracta en torno a tu Among cara? other things. But calm down. I'm but a lowly single-digit billionaire. ¿Mil millonario? ¿En No, serio? not really. There are actually quite many digits. Kim, ¿tú estás viendo I esta see movida? nothing of the sort. To be frank, all I see is a gentleman who is unusually well dressed for Martinez, in a cargo container, which I admit is odd. Entonces solo yo lo puedo ver así. Yes, I imagine that does look strange to you. My container. ¿Qué haces aquí metido? Traveling. This is a great way to get around. It's fun, it's safe, and it gives me lots of time to think. By the way, let me now ask you a question. Where are we exactly? In the very, very early days of colonizing this archipelago, the kingdom of Surens, a precursor of a modern Sur-le-Clay, used to own the city of Revachol, an obscure detail in the bigger picture, but still worth dropping. Estamos en Martiniz. Hay un hotel bastante bueno, el Whirling Rats. Oh, interesting. I've made quite a few real estate plays over the years. It's a shame I can't get out and explore myself. One of the downsides of being an extremely high net worth individual is that mobs of low net worth individuals are constantly banding together to ask for money. Pero, ¿por qué no los ayudas? Con tanto dinero que tienes, no creo que te suponga ningún problema. There simply aren't enough hours a day to hand out all the handouts. It's like feeding seagulls. There are always more, and they never seem to do anything interesting with it, except more seagulls. Obviamente para él interesante es que no compran yates. Pues no, cabrón, van a comprar comida, van a pagar sus recibos. No creo que... está cañón esto. A mí me pasaba donde trabajaba en el ex trabajo tóxico. Luego se enojaban conmigo porque no salía a tomar, no salía de esos restaurantes caros, pero era de, güey,
estoy pagando las cuentas de mi casa, estoy pagando mi comida, lo poco que me sobra pues también lo utilizo para el transporte, y lo poco que me llega a sobrar si acaso, lo trato de ahorrar para una emergencia, para mi hogar, porque yo sí me tengo que hacer cargo de mi hogar, de mi familia, aunque no tuve hijos y no creo que tenga, al menos tengo que estar pagando o manteniendo a mi familia. En ese momento así era, ¿no? Y se ofendían bastante, ¿no? Incluso me acuerdo y nunca se me va a olvidar que una vez traía un celular con la pantalla rota, ¿no? Y sí, llegó el momento en que sí me llegué a comprar un celular nuevo, lo saqué a meses, pero antes de eso traía un celular con una pantalla rota. Y la de recursos humanos me dijo, oye, ¿y por qué usas esa pantalla rota? Ese celular tan feo. Y yo, es que, bueno, en lo que estoy ahorrando para comprar, entonces, por eso ahorita lo traigo, pero ya me acostumbré. Y me dijo, así con un tono un poco desafiante, pues te pagamos muy bien como para que, pues no te pagamos, ¿cómo dijo? Pues no te pagamos tan mal, o sea, te pagamos muy bien. Y yo le dije, sí, pero tengo que pagar cuentas, tengo que pagar recibos, tengo que pagar comida, cualquier cosa de la casa, es decir, mis gastos no solamente van para mí. Y ella me dijo, ok. Y comúnmente es eso, a veces cuando uno tiene mucho privilegio uno se da cuenta que hay gastos básicos que tienen que ser cubiertos. Y como esta gente en su pirámide de Maslow ya tienes ese recurso suficiente para pagar lo básico de su vida, ya se pueden dar el lujo de tener ese privilegio de comprarse cosas más suntuosas, es decir, cosas de lujo, cosas que no son una necesidad. Y por eso se les hace tan pútrido, tan asqueroso cuando ven a otras personas y es de, no manches güey, ¿por qué no te compraste un iPhone? Güey, no manches, cómprate esta playera de 3,000 varos. Cabrón, prefiero ese dinero usarlo para ir al gimnasio, para pagar mis cuentas, para ir al médico, cabrón. Eso es lo que no entienden, pero pues bueno, la lucha de clases siempre está presente. Pero bueno, sigamos. Spending money is a matter of desire. I'm sure you agree. I don't have the desire for spending it like that. Entonces viajas metido en un container de carga. Smart, you know? It also provides a means to hide from all the targeted advertising we extremely high net worth individuals are constantly subjected to. Luxury yachts, high fidelity portable radio systems, fail-proof outerwear, and so on. It just gets a bit middle class after a while. A bit bourgeois. Entonces crees que ser rico no compensa todo el ajetreo. No, I didn't say that at all. Being rich is great. Just don't tell anyone I told you that. Eres inversor y estás forrado, ¿verdad? ¿Me das algo de dinero? Esto yo creo que va a ser tirada de dado. Y al chile sí la voy a guardar. Este cuento sí le voy a quitar dinero. Me vale. Welcome back, gentlemen. Eres inversor y estás forrado, ¿verdad? Could ¿Me you das algo de please dinero? stop asking everyone for money? It does not reflect well on the RCM, and to be perfectly frank, we can't afford to look worse than we already do. Pero Kim, yo tampoco me puedo permitir unas pintas mejores de las que llevo ahora. Por eso necesito el It's dinero. perfectly alright. Based on your appearance, I can tell I'm dealing with a smart man. As you may know, us high net worth individuals don't have a lot of cash on hand. Investments and liquidity are enemies of one another. I think they only have coins for coffee machines. Dice, solo unas monedas y han de ser miles. Here's 3 real. How much can you get for this? ¿Seguro que no tienes más? Si eres multimillonario. I'm sure. Bueno, millonario. You know, maybe Más you agresivo. can make that money grow. Come up with an investment plan. How's that sound? This is a proposal, not a question. Abstracción, ok, permíteme. Vamos a ponernos algo de abstracción. Algo nos subí aquí. Abstracción, ni nos vemos. Abstracción. Y me encantan esos cuates, es de ten 100 varos, inviértelos, carnal. O te dicen, bro, no hay bronca, mira, vende tu depa y después te compras 2 depas. Y vendes esos 2 y compras 2 más. Así de fácil, ¿no? Ve a mi familia, ellos viven de las rentas. Pues sí, cabrón, pero tú lo has dicho. Tu familia, tus papás, no es tuyo. No sé, cabrón. Y ojo, no significa que no puedan tener o lucrar de eso, ¿no? Pero también es cierto que, por lo menos aquí el negocio inmobiliario en México es muy corrupto, es muy cerdo. No se les cobra, por ejemplo,
impuestos a ellos es muy extraño. Este país es extraño. Vamos a sacarle dinero a este imbécil. Quiero comprarme los pants de culo. No sé cuánto podamos sacar. If business plan. No pudimos, vamos a empezar otra vez. Y aquí sí me vale que está haciendo un poco de trampa, pero sí le voy a quitar dinero a este imbécil. Me cayó mal, o sea, suena muy amable y todo, pero es como un Salinas Pliego. Cierto que a lo mejor no es obligación ayudarnos, ¿no? Pero ciertamente es que de las pocas obligaciones que pueda tener, como buen Salinas Pliego, que en este caso sería pagar sus impuestos, Could you please stop no lo va a asking hacer, everyone no for me money? It does not Here is 3 real. You're what? Maybe. This is a proposal, not a question. If business planning were really your strong suit, era este. Puso una que no era, pero bueno. Y sí, podría ser incluso, ok, no le quieres dar a la gente pobre, se entiende, pero paga tus impuestos, imbécil. Alguna vez no me acuerdo en qué putas había escuchado que Batman podría hacer más ayuda pagando sus impuestos que siendo Batman, porque sus impuestos podrían repartirse de una manera más equitativa en la población en el lugar que vive, obviamente diciendo que si estamos en el universo de Batman, a lo mejor ahí son más, if ¿cómo se business dirá? planning were really your strong suit, No hay tanta corrupción, ¿no? En el gobierno, ¿no? Y si no hay tanta corrupción en el gobierno, entonces los impuestos sí se van a distribuir correctamente. Es muy cañón esto, caray. Estoy que me estoy metiendo en un, ¿cómo le dicen? Chaleco de 11 balas. if business planning were really your strong suit, No sé, esto luego es extraño. Voy a intentar una vez más y si no le voy a subir la abstracción y nos vamos ya de aquí. Al chile este cuate sí me cayó un poco mal. O sea, a pesar de que es muy feliz y todo, siento que se le hace muy fácil algunas cosas. if business planning were really your Siento que, obviamente no llegamos a esa conversación, pero siento que ese cuate nos podría decir, el pobre es pobre porque quiere, carnal. ¿Por qué no agarras? Es más fácil, ¿quieres dinero? Empieza a trabajar, métete a un trabajo. ¿Quieres más dinero? Toma 2 trabajos, o inclusive 3 trabajos. El problema eres tú te estás frenando. Entonces, güey, no voy a tomar 3 trabajos para poder vivir. ¿Cuándo voy a poder vivir para empezar? Pero bueno, sí se romantiza la precariedad, muchas cosas. Su gestión no está. Aquí está. A ver si así. Tampoco, Nomás no quiere esta cosa. Si no, pues me voy a tener que ir. Y ya después lo intentamos. Porque lo malo es que esta es una opción en rojo. Si fuera blanca, pues lo intento. Y si no se puede, pues ya me voy. Pero es de las rojas. Y como es un hombre muy rico, supongo que sí nos puede dar buen dinero. if business planning were really your Según yo sí tengo activada a ver, vamos a ver. Sí tengo puesta ropa para su gestión, según yo. Hola. Ahí está. Abstracción. Ah, es abstracción, creo. Es abstracción. Ah, ok. Rayos, con razón. Es abstracción. Aquí está. Con razón me estaba dando. No, pero ya está agarrando, ya va a agarrar. La verdad me vale sacrificar un punto de habilidad si eso nos va a permitir comprarnos mejor ropa, que nos va a dar a su vez mejores puntos. Pues vamos a hacerlo. No es muy legal lo que hago, pero tampoco lo que él hace es muy legal. Puede que no pague impuestos o que su familia haya heredado su dinero de una manera no muy legal que digamos. Entonces, pues mira, ladrón que roba ladrón. Por cierto, obviamente, creo que ya se dieron cuenta que me gustan los videos de Diego Rosarín. No por eso creo que él sea el último Mesías, sepa todo. Pero se los recomiendo verlo. La verdad está bastante bueno sus videos, te hacen pensar. O cuestionarte, ¿no? Incluso aunque no compartas su deploying idea. high concept buzzword generator. All systems functional. Ready to engage in 3, 2, 3, 1. 2, It's 1. time to disrupt the future. You've got to stay lean, innovative, and focus on what matters most.
The children. Deberías invertir en un centro de menores. Huh? What kind of youth center? Falta que nos diga futuros A trabajadores. place to teach them practical skills like teamwork and self-discipline. Come on, tell him what he wants to hear. No manches, va a sonar bien cerdo esto. Yo creo que esto es todo lo que quiere escuchar el güey. Uno dedicado a la enseñanza de los valores económicos liberales a los hijos de individuos de patrimonio capital mediocre. Without children, who'll be there to buy stuff in the future? Sí, y si no termina de funcionar, podemos reacondicionarlo como centro comercial o como una firma privada de When calidad. life closes a door, it opens a window, yes? What's the expected return on this? Capital humano, no manches. Capital humano altamente cualificado y concienciado, con el trabajo listo para trabajar de cara a cualquiera de sus You're muchos deep into intereses. ultra-liberal territory now. Good work. Ah, sí, son muy Very liberal. impressive. You've got a natural eye for unusual investment opportunities. I Lo don't sé. normally do this without a formal pitch deck, but to hell with it. What's the point of being rich if you have to follow all the rules? Ay, eso sí suena mal. Entonces yo creo que si este güey no paga impuestos. Con eso ¿de qué sirve ser rico si tienes que seguir todas las reglas? Here's the round of seed funding. 100, Just toman algo, enough sal. to prove out the concept and get things off the ground. Bratan, now's your chance to take some time off. Spend it with your good buddy and get absolutely wrecked in the process. ¿Le contestaremos así en nuestra corbata? Lo siento, tronco. Ahora soy inversor. Tengo que mantenerme sobrio para What is calcular los this riesgos. shit? Calculating risks? Bratan! The risks you can't calculate are the only ones worth taking! Lo The meditaré. lieutenant looks at you with horror. You've been mumbling to your necktie in a daze for several minutes. Ah, yes. Now you're displaying it. The eccentricity that becomes a wealthy individual. Gracias por depositar tu confianza en Remember, mí. it's not a handout. It's an investment. And I expect to see returns. No, te voy a decir, ¿qué crees? The Quedó lieutenant stands there, dumbfounded. His mouth opens slightly, then closes again. Kim, Yes, ¿estás bien? I'm alright. Can we get going now? Now, was there anything else I could help you gentlemen with? No, nada más. Deberíamos retomar nuestra investigación. Gracias por tu atención. Fairweather T500. Espero que no se enoje Kim con lo que hicimos. Si no, en Chile Remember me that regreso y no weakness lo you were agarro. looking for in the ceramic armor? Like, maybe it can only stop small, fast projectiles, but a large, slow-moving pry bar would shatter it? Or, if I run an electrical current through it, maybe it will melt. Or, personal favorite, frequency something something radio weapon? None of that would work. You need to shoot the part of the enemy that doesn't have Fairweather T500 on it, because the armor itself is invulnerable. Good news is, so are the armor pieces on you. Ok, entonces disparar si alguien tiene esta armadura donde no tenga piezas. Y la ventaja es que si yo agarro más piezas me estaré inmune. Ok. Ojo a mano contra... Excelente. No veo que tengamos otros. Pues bueno, vámonos. No sé si se... A ver, quiero ver algo. No, aquí. Bueno, aquí también vamos a cambiarlo. Tengo esos lentes. Tengo esto. Esto. Ajá, casos, bajas, honor 3. Poli bueno malo 11. Moralista, ultraliberal, fascista, comunista, soso, arrepentido, apocalíptico, superestrella.
¿Está todo bien, Kiri? Yes. ¿Estás enojado? Creo que no. O esperemos que no. Tú sabes que lo hago por la investigación, Kiri. Y por comprarme ropa. Así me voy para acá. Así puedo. ¿Qué pasa? La terminal de contenedores está extrañamente tranquila. Las máquinas duermen. Bien. La megafonía está en silencio. No hay trabajo que organizar en la terminal. Abrimos eso. El almizcle de aceite y óxido provienen del abismo que tienes delante. Huele a sangre. Qué extraño. Guantes fan. Instinto. Conectividad ahorita. Voy a llevar esos guantes, se ven que combinan un poco más. Vamos. Termos de tamaño industrial, huelen a café quemado. La cubierta se hunde bajo el peso de una lluvia y la nieve, olas blancas sobre rojo. Eso habla con este sujeto. Container, container, earn ya nice and red. Container, container, put the logos on. No sé por qué me recuerda a las cartas de Alicia en el País de las Maravillas, que pintan las The luces de lyrics rojo. to this Pero container song are being made up. And the accent is so thick, it's impossible not to notice he's Ubi, from the vanishing peninsula of Ubisunt on Muindi. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Everard, Everard, he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? The look in his deep blue eyes is as sincere as you've ever seen. Kind of makes you feel like an arsehole for no apparent reason. I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? ¿Pero qué os I mean, pasa con los I don't esquiroles? personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. Eres oriundo de Ubi, Oh, yes. ¿verdad? Born and raised in Arish, mister. Mum had to leave my dad after he got a bit violent. Took us here to the new world. I was about 10 then. Too old to lose my accent then. People say us Ubis are up to all sorts of trouble with sheep and other animals and whatnot. I just want you to know there was never any of that where I come from. No, sir. Those are just nasty rumors. Okay. Thank you for clarifying that, sir. ¿Qué haces con los Oh, containers? I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am. Yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them. ¿Qué es todo eso? The containers in the yard are green in Wild Pine's livery, and the mountains rising behind Leo is all red in Union colors. It's like some red infection was spreading outwards from the container yard's core. Esto parece una gran operación de Yes, they redecoración. are hiding it from the inside. All the red containers have the Debarders Union logo on them. Leo, ¿te ha dicho alguien por qué tienes que No, cambiar not las really. cubiertas? Miss Everett doesn't tell me all the big things. Says I go and tell them to everyone. Gracias, Leo. Ha sido de gran Oh, ayuda. no trouble at all, mister. No trouble at all. Ahora que lo pienso, tal vez por eso están entonces alargando más de la cuenta lo del sindicato. El sindicato lamentablemente es corrupto. Puede que estén pasando contenedores por suyos, cambiándolos, como dicen, a plena vista de rojo. ¿Dónde se ha metido todo el mundo? Oh, Esto most está of the desierto. guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. We're on a strike. The whole union is. You don't have to work when you're on strike. Ha! We haven't worked for 2 months now. So no one is working?
Not everyone is down there, of course. Mr. Evrard is in his office, where he always is, and Jean-Luc is guarding the gate. But Titus and his boys got into some drunken trouble and Evrard sent them on a nice vacation, for a week or so. ¿En qué clase de pelea? Oh, ¿De I'm not borrachos? really supposed to talk about that. That's union business. Him and his boys stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something. I heard Mr. Evrard telling them to take some time off. Pero ¿qué es lo que I hicieron guess the boys exactamente? got a bit too rowdy and had to let out some steam. I don't really know the details. That's just how boys are, you know. I haven't been in a fight since I was in middle school. Easy, Leo. Let's keep this under hearties. Look at him. It's not going to be anything useful anyway. Don't fight it. Better to go with the flow. ¿Muy bruscos? Leo, ¿en qué clase de pelea se metieron? ¿Mataron a un Too late. mercenario? Leo's mouth is still moving, and the words are spewing forth. Words, words, and look, even more words. This guy could go on till the end of days. Now he's talking about some drunk sawmill owner who... No, he already switched to a prized fishing rod he apparently owned at some point. You know what? Just cut in there with your questions. Okay, Yes, ¿trabajas yes. aquí? Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo. Ah, este es el cuate que decía Leo en la oficina donde estamos. Te I'm like encargo Mr. tal y tal Edgar's cosa. right-hand man when Mr. Edgar is out of town, and Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Edgar is away. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Who is this, Miss Beaufort? A real pretty lady with a skin like those Douai Sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always busy keeping things running here. Yes I am, yes I am. Stay on this Miss Beaufort topic. Un momento, ¿quién es la tal Oh, señorita Lizzie. Beaufort? She is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything, east of the river. 4 years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. Ah, la que era la jardinera. He respects that word. That But she's a real nice girl. Grew up in this here neighborhood. Knows everybody and gets along with everyone. Real pillar of the community one day, I'm sure. for a fraction of a second, there's sadness in his eyes. Está enamorada de él. If me missus and me Digo, was de to ella. have a child, I'd be real happy if she turned out like her. Ah, But she can't have kids. Dr. Lemaitre said so, and she knows about such things. Been a doctor for almost 50 years, she has. Law school? Could she be talking about the union fixer, aka the gardener? entonces, ¿es la mediadora del Looks like sindicato? it. ¿La I'm jardinera? not sure what a fixer is, but she is a real nice girl. Smart as a whip, too. Telling the gardener you know her name might throw her off. Perhaps something to consider later. Lo voy a hacer. ¿Eres el tal Leo que escribió una nota Oh, pidiendo yes, más yes. cubiertas? I leave all kinds of notes for myself. That old head of mine ain't so good at keeping things in no more. I almost forgot about the borscht. Oh, has yes. dicho del I've been borscht? taking special whirling borscht to the men every day since the strike started. It's very, very good. Makes a man feel so warm and happy. I feel like I could take on Mr. Renadan's boar dogs every time the lunch is done. ¿Qué quieres decir con llevando esta sopa a los hombres? ¿Es Yes, por yes. la huelga? I'm taking it to them. The borscht keeps them happy and in fighting spirits. Makes you all warm inside. They brew it in the whirling in rags. Espera, ¿quién Oh, del the whirling whirling's cook. las...? He makes it.
Them is always talking with Mr. Mañana in that weird language and laughing together. He doesn't speak what we speak. He's from Grad. Algo raro pasa con el Borsch. Oh, sure, Lo mister. investigaré. Sure. You do that. Yes, sir. ¿Qué hay en ese container de ahí? Señalar el container Oh, that suspendido one. del brazo de la grúa. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. Told you. Oh, Busco you al want jefe Mr. del Everard then? sindicato. He's an awfully nice fellow, he is. Him and his brother are both nice fellows. They've lived their entire lives in this here neighborhood. Guys like Mr. Everard and Mr. Edgar, his brother, are real good guys. Made Martinez what it is today. Mr. Everard and Mr. Edgar and I went to the same school we did when we were boys. Al grano, Leo. Solo quiero saber Oh, dónde Mr. Everard is where he always is. In his office, of course. Bye-bye now. Bueno, me voy. Entonces por acá. Ahorita voy para allá. Quiero checar algo rápido. No sé si recuerdan que más atrás hay una escalera que no pasamos y quiero saber qué hay ahí exactamente. No quiero dejarme algo que se me vaya a olvidar. Vamos por acá. Mira todo el trayecto que nos chutamos. Y era por acá. Acá, justamente. Ah, no puedo bajar. ¿No? ¿Ya se dieron cuenta? Yo pensé que sí. Creo que no conviene bajar por ese lado. No, no puedo. Ah, yo pensé que sí. No, no me deja. Bueno, vamos a enfrentar al señor Ebrard. Vamos a decirle por economía del lenguaje, señor Ebrard. Vamos para allá. Vamos con el señor Ebrard. Ah, mira, había dinero y ni me había dado cuenta. El café de los termos gigantes todavía conserva algo de temperatura. Una escalera hecha de palés. Y aquí estamos. En un contenedor, qué raro. Un pez disecado que hace las veces de reloj. Perfecto. Pues bueno, lo dejamos hasta aquí, chicos, y en el siguiente episodio comenzamos a hablar con el señor Ebrard. Algo me dice que va a ser una brusca conversación, pero bueno, veamos qué sucede. Ya saben, chicos, cuídense mucho. Si no los veo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recuerden que siempre van a ser importantes ustedes para alguien, incluso para la persona que menos lo espera. Y recuerden que no importa lo difícil que sean los días, siempre pueden mejorar día con día. Es una lucha constante, pero que vale la pena, porque es para ustedes. Cuídense mucho y hasta luego.